También por haber asistido. Am, ok. Em, bueno, el tema que vamos a ver nosotros juntos es un tema que ya habíamos visto, pero que no hemos podido grabar. Y va a ser más bien como un repaso y espero aclarar las dudas que puedan tener al respecto. Am, si quieren hacer una pregunta para aquellos que estuvieron la vez pasada o una pregunta de lo que vamos a repasar o hablar, entonces no tengan dudas de hacerla. Em, Se trata de los 3 poderes del gobierno de Estados Unidos. Y su relación con las elecciones de las elecciones 2020. No sé qué tanto saben acerca de este tema. Yo lo hice en un inicio pensando de que, de que iba a hacerlo a través de preguntas que yo misma me hice, porque, bueno, no sabía cómo lo podía hacer. Y debido a eso, primero buscar lo que significa la palabra gobierno. Para mi sorpresa, encontré que gobierno significa pilotar un barco. Lo que nos lleva obligatoriamente a el estudio de Hechos 27. Si alguien puede cerrar su micrófono, porque creo que hay uno abierto. Por favor. Esa. Gracias. Creo que hay otro todavía abierto. Digo porque en el vídeo después no se escucha muy claramente. Lo que fue una sorpresa más para mí porque nos lleva directamente al estudio de Hechos 27, que fue el estudio de la anciana Tess que nos trajo el mensaje del clamor de medianoche. Y el mensaje que nos corrigió todos nuestros falsos entendimientos anteriores a recibir este mensaje, ¿verdad? Lo que nos muestra la importancia de él. También para mí tiene un significado de que un gobierno, bueno, sabemos que Hechos 27 se trata de 2 instituciones, tanto Estados Unidos como la institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, eso se trata de la palabra gobierno. Nuestro tema hoy se trata no de la institución de la Iglesia Adventista, sino de la institución de los Estados Unidos. Como bien sabemos, Estados Unidos se fundó en el comienzo de la historia milerita, en el tiempo del fin de la línea de los mileritas. En el tiempo del fin de la línea milerita. Y a ese tiempo debemos a ver si la tengo por aquí.
¿Qué quería que la tenía? Espérame un momentico que voy a buscar la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos es la que nos da, a ver, aquí se ve, es que muevo muy rápido la mano. La Constitución de los Estados Unidos es la que nos da este orden de cosas. Y comenzamos por el primer artículo. El primer artículo dice, la sección 1 dice, todos los poderes legislativos otorgados en virtud de la presente Constitución se depositarán en un Congreso de los Estados Unidos, el cual constará del Senado y de la Cámara de Representantes. Yo voy a tratar aquí de dibujar una, bueno, no soy el hermano Marcos, pero espero que no sea tan mal que no lo reconozcan. El edificio de símbolo de el Congreso, ¿verdad? Esto está en el comienzo de la Constitución. El Congreso está constituido de dos cámaras, la Cámara Alta o el Senado, si mal no recuerdo se llama la Cámara Alta también, ¿verdad? Si hay alguien que me lo confirme, que de momento no estoy segura. Sí, eso es. Ok, vale. Y la Casa de Representantes. O, ¿cómo se dice en español? ¿Casa de Representantes o, Sí, bueno, sí, traducido? Casa de Representantes está bien. Ok. Esto Nosotros, es lo que... Cámara de Representantes. sí, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, Graciela. Y Has también ayudado una vez más. Cámara Baja. Cámara Baja o Cámara de Representantes. Esto es el gobierno. Esta es la primera parte. En el orden en que está puesto en la Constitución también es importante porque nos da a ver quién es el que tiene más poder. Y en lo que se llama, déjame ver cómo es que se llama porque no lo recuerdo bien. Se llama en inglés check and balances, es pesos y contrapesos en español. Y este es como un mecanismo que fue dado por Madison en los que se llaman los papeles de federalistas, que fueron como los precursores de lo que luego fue la Constitución. Ellos, si mal no recuerdo, ellos hicieron estas especies como de periódicos en los cuales ponían todos los puntos y luego a partir de eso lo publicaron. Y luego todos estos puntos lo pusieron o lo redactaron de una mejor manera en la Constitución. Y está bien, ¿cómo se dice? Bien remarcado porque los fundadores de Estados Unidos, ellos no querían que Estados Unidos fuera una dictadura o lo que ellos consideraban una dictadura como la había en aquel momento de la independencia en Inglaterra. Y sin embargo hay muchas cosas que se le parecen a Inglaterra. Bueno, esto de que hayan dos cámaras también es igual que en Inglaterra. Y a ver si alguien lo conoce mejor también puede añadir lo que sepa. El segundo poder, bueno, vamos a ver un poquito de una vez lo importante de estas dos cámaras. Y es que el Senado
se encarga de aprobar las personas que el Poder Ejecutivo o el presidente haya nominado para ser jueces, y tanto para la Corte Suprema de Justicia como para las instancias menores. Por ejemplo, la de apelaciones. Sí. Para las cortes de apelaciones, también ellos la, la, por decirlo así, lo verifican. El Senado también no solo aprueba las nominaciones de la Corte Suprema de Justicia, sino también, bueno, si mal no recuerdo, también aprueba las nominaciones a las cortes de apelaciones. Pero con toda seguridad al Consejo Supremo de Justicia. Y también se encarga de aprobar las nominaciones para el gabinete del Poder Ejecutivo, que es lo que llamaríamos secretario de Estado, el Departamento de Justicia, y todos los demás departamentos. Les puedo mostrar algunas de las personas. Sí. Déjenme ver que les... les voy a compartir una cosa. Esta no es, pero vamos a la otra. ¿Dónde están? Porque no lo recuerdo exactamente. A ver. Ok, ¿pueden ver esto? Donde dice el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América. Yo estoy tratando de ver, porque se ve muy chiquitito, estoy tratando de encontrar dónde es que lo que tú decís. Espera. La Constitución de Estados Unidos, que es la ley suprema. No. A ver, es que no sé si ustedes lo ven, lo que yo estoy viendo. Esto que dice la categoría, la cataloga como Estados Unidos como una democracia. No. Entonces déjame... Acá dice cómo es la estructura del gobierno, como título. Los tres poderes de gobierno de Estados Unidos y las elecciones 2020, y después como subtítulo, cómo es la estructura del gobierno. No, ahora ya los van a ver, que ya lo voy a poner ahora. Ahí sí hay una lista. Ahí Ok. aparecía. Ahí está. Es que lo que pasa es que he saltado de una cosa a la otra, pero lo que voy a hacer es que me voy a devolver y Acá están las funciones, presidente, vicepresidente. sí, espera un momentico que... ahora no me acuerdo cómo es que me devuelvo. ¿Qué quieres hacer? Es que quería devolverme a la pizarra, pero no me acuerdo cómo lo hago. Haz con 2 dedos y sal de la pantalla así. ¿Cómo?
con 2 dedos, se hace la pantalla completa. Ah. ¿Ya? No, Sí, pero Raquel, solo que estás compartiendo un documento de Word. Eso es lo que no, quieres compartir. no tendrá que Bueno, cerrar eso. bueno, después les hago es que quería cerrarlo porque me he confundido y Ciérralo. ¿ya lo Pero he que no sé. cerrado? No, Ah, No, ahora sí. ya. ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Am, bueno, apenas tocamos algunas de las cosas que hace el Senado, ¿verdad? Entonces, para volver a los otros documentos, vamos a tener que ir al segundo poder, que es el poder ejecutivo. Y esto es, el símbolo es la Casa Blanca. Mejor lo escribo en letras porque... Ajá. Y la Casa Blanca es el poder que se encarga de el gabinete, lo Perdón, que se Raquel, llama gabinete. Después vamos a ver quiénes son, ¿vale? Porque no una, recuerdo los nombres. ¿Ah? ¿Perdón? una pregunta. Sí, Algo, digamos, en la estructura ubica al Ejecutivo como segundo poder. sí. Eso está aquí, en la Ah, Constitución de los Estados Unidos. Y te digo ah, ya dónde sale. no, no, Em, es suficiente con eso. Nada más que me ok. llamaba la atención porque uno siempre piensa que el Ejecutivo y el presidente claro, genial, como tiene que ser. Sí, mira, lo que pasa es que en Estados Unidos ellos querían, o sea, te lo explico como yo lo entiendo. Ellos querían asegurarse de que el gobierno de Estados Unidos en ese momento, cuando lo fundaron, eran solo 13 estados. En este momento son 50 estados. Y en ese momento, entonces, ellos pusieron en la Constitución cómo se debía constituir, por decirlo así, o sea, para repetir otra vez la palabra, cómo debía estar constituido el gobierno. Y lo dividieron en 3 poderes. El primer poder es el que sale en artículo número 1, que le da más poder al Congreso de Estados Unidos, que está formado por las 2 cámaras, la Cámara Alta o el Senado y la Cámara Baja o la Cámara de Representantes. La Cámara Alta, el Senado, está constituida por 100 personas. Todo esto, a ver si mal no recuerdo, en la misma Constitución dice los requisitos para las representantes y los requisitos para los senadores. Y dice también la cantidad, porque hubo también, cuando ellos estaban formando el gobierno y haciendo la constitución y discutiendo cómo iban a hacer o reglamentar todo, habían algunos estados que no querían perdón, que querían que se representara el gobierno que fuera representativo o proporcional a la cantidad de población que tenía cada estado. Pero Ujú. habían estados que tenían muy poquita gente y ellos no querían que sucediera así. Entonces, debido a esto, pusieron 2 tipos de cámaras. El anciano Parminda lo explicó muy bien. A ver, te digo dónde lo explicó él bien. No, no, eso lo tenía claro. Simplemente me llamó la atención porque nunca me había fijado que el presidente quedaba representado como un segundo poder. El primer Sí. poder era el Congreso, me parece genial. Era Sí. eso nada más. Ok, chévere. Bueno, está en segundo lugar porque tiene la segunda posición de poder, es decir, el Congreso tiene más poder, el Ejecutivo tiene menos poder y el tercer poder del gobierno es el judicial y es el que tiene menos poder de los 3. Y asimismo, en este orden,
está puesto en la Constitución. En el primer artículo se describe cómo tiene que ser el Congreso. En el segundo artículo se describe cómo tiene que ser el Poder Ejecutivo. Y en el tercer artículo de la Constitución sale cómo debe ser el Poder Judicial. Se hicieron algunas enmiendas que de momento no entiendo todo, pero por ejemplo las edades que tenían que tener los miembros del Senado, a mi entender, se cambió luego en una enmienda y hubo una cosa que traté de entenderla y no la pude entender, algo que se cambió en el Poder Ejecutivo. Y bueno, eso es básicamente los 3 puntos más importantes, que el que tiene más poder es el Congreso, el segundo que tiene más poder es el Ejecutivo, que es la Casa Blanca, que es el presidente y su gabinete, y el tercero que tiene más poder es el Poder Judicial. ¿Por qué esto? Porque, bueno, como ya les había comentado, ellos querían asegurarse de que no fuese establecido un poder dictatorial. Y debido a eso hicieron lo que se llama pesos y contrapesos. Eso se llama en inglés check and balances, que es algo así como, bueno, yo lo traduzco, si alguien lo puede traducir mejor, pero yo lo puedo traducir como chequeando y contrachequeando. O check and balances, como chequeando y balanceando. Que es como hacer un balance para que ninguno de los 3 poderes tenga más poder que el otro. Y sin embargo, cuando llegó a la presidencia Donald Trump, él utilizó, o fuimos testigos de que él utilizó todos los, se llaman como, en inglés se le dicen lücken, que es como todos los huecos de la ley, o todas las debilidades o los puntos débiles de la ley, él los detectó y por ahí pudo llevar a cabo los planes que tenía. Por eso nos damos cuenta que tan perfecto no es el sistema, ¿no? Pero bueno, ellos en un principio, cuando hicieron la Constitución, estaban muy centrados en lograr de que no se estableciera un poder dictatorial en Estados Unidos. Y debido a eso hicieron estas cosas. Ahora, vemos los 3 poderes y vamos a ver brevemente lo que cada uno hace, ¿verdad? Y si tienen, bueno, alguna pregunta, lo pueden hacer. Entonces ahora me voy a... Mientras haces ¿Cómo lo eso, hago? ¿Perdón? mientras haces eso, que una manera que se podría traducir sería controles y equilibrios. Ah, sí, esa es una mejor traducción. Controles y equilibrios, sí. Ajá. Sí, porque se trata de eso precisamente, de controlar y de equilibrar los poderes de las personas que están en el gobierno. Debido a esto, vamos primero a... Y si hay algo, pues entonces lo miramos luego, el otro documento para mostrarles cuando vaya al ejecutivo. Vamos a ver primero el Congreso. El primer poder. El Congreso, como bien dijimos, está constituido por el Senado y la Cámara de Representantes.
Sabemos que aquí el Senado, el presidente o el que rige es el vicepresidente. Y aquí es, no me acuerdo cómo es que se llama, pero es la señora Pelosi. No recuerdo cómo es que ella se llama. Supongo, no lo recuerdo. Nancy Pelosi. ¿Perdón? Nancy. Sí, Nancy Pelosi. ¿Sabes cómo es que es el título de ella? El puesto es lo que está tratando de acordarse. Sí. Bueno, les comento lo importante de ella. ¿Por qué? Porque resulta que para pasar una ley... La presidenta. Presidenta de la Cámara de Representantes, Exacto. puede ser, ¿sí? Sí, exactamente. Ok, chévere. Muchas gracias. Para pasar una ley, les voy a hacer en medio de esto como un esquema. Primero, el origen sería esto se intenta que sea un bombillo, y todo empieza con una idea, ¿verdad? Una idea. Una idea que según la página del gobierno de Estados Unidos podría inclusive venir de los ciudadanos que contacten a algún congresista y le den el punto, la idea que tienen, o un proyecto de ley, ¿verdad? Lo que se llama proyecto de ley, que sería la idea. Este sería la idea o proyecto, bueno, proyecto de ley sería cuando lo formulas tal y como debe ser. Este proyecto, esta idea se lleva en la Casa de Representantes, se lleva a una cajita. En esa cajita se ponen todos los casos que quieren llevar a ley y se le pone un número, se le asigna un número y luego de eso se lleva a lo que se llama diferentes comisiones. Estos comités, o no sé si comité o comisiones, estos comités están formados también por un líder del comité y un grupo de personas que se encargan de formular o reformular la idea original que llegó, ¿verdad? Estos comités los hay tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Importante es que ellos, y al punto que quería llegar, para ver la importancia que tenga esta presidenta o presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes puede interferir directamente en el proyecto de ley que haya. Y puede vetarlo o puede decir, sí, puede pasar a ser, ¿cómo se dice? A ser discutido en la Cámara de Representantes en su pleno. Entonces, este comité tiene influencias, recibe influencias de, a ver, no sé si entiendo correctamente todos los puntos de, para mí es como una maraña porque trabajan muchas personas influyendo. Hay unos que se llaman grupos de influencia y ellos son, por ejemplo, los hermanos Koch, que tienen la industria petrolera y ellos han ejercido gran influencia en el pasar de leyes y el no pasar de leyes. Estos comités son influidos por ellos, tanto ellos como otros, hay otros, inclusive el Tea Party Movement, que es el movimiento de
traducido sería el movimiento de Ay, ¿cómo se traduce eso en español? Yo no lo sé, nunca lo he visto en español. Dilo en inglés. Tea Party Movement. El movimiento del Partido Demócrata. Es como el nuevo nombre que se le da a en los años antes de la independencia, hubo una vez un Tea Party Movement, que era un movimiento en el cual la gente se disfrazó de como si fueran indígenas y atracaron atacaron un barco, sacaron todos los tés que habían, y esto era una medida de una rebeldía del pueblo en contra de los impuestos que quería ejercer el rey sobre la población de las colonias, de las 13 colonias. Ellos no querían pagar estos impuestos porque alegaban de que ellos no tenían representación en el gobierno que había en Inglaterra, y que por lo tanto, como no tenían representación allí, no le podían imponer un impuesto tal. Entonces fue a partir de allí que atacaron, y eso sucedió en la ciudad de Boston, que atacaron al representante del rey en Boston, y fue a partir de allí que empezó el movimiento de independencia. Entonces, hoy día hay un grupo que ejerce influencia en el Congreso de los Estados Unidos que se llama Tea Party Movement, tiene el mismo nombre. El movimiento el partido del té, se podría decir así, pero tiene connotaciones a aquel movimiento que condujo a la independencia de los Estados Unidos. Y me imagino que tiene que ver con sus objetivos, que son que Estados Unidos, yo no entiendo muy bien cómo funciona esto, pero ellos tienen que ver también y van en la misma línea que van los federalistas, los federalistas son los que son una sociedad que ha formado desde hace no sé cuántos años, pero son bastantes años, no recuerdo cuándo fue que ellos empezaron, pero fue hace bastantes años que ellos empezaron a formar una sociedad que prepara a abogados con ideología conservadora para que puedan ejercer su influencia en el poder judicial a favor de sus valores, y sus valores son valores conservadores. Eso tiene que ver con el poder ejecutivo. Bueno, y el problema con estos comités es que ellos tienen influencia de estos grupos de influencia, y también tienen influencia como influencia como ese Tea Party Movement o los hermanos Koch, que van en contra de que pasen leyes que vayan en contra de la industria petrolera, es decir, que vayan a favor de el medio ambiente, de la protección del medio ambiente. Y es por eso que esto es importante. Cuando ellos tienen influencia en qué leyes se van a pasar en el país, pues ya podemos darnos cuenta del punto débil
que significa la influencia de estas personas o de estos movimientos a favor o en contra de las leyes. Pero también hay otra influencia que la ejerce la presidente, o en este momento la presidente de la Cámara de Representantes. Ella puede vetar esta ley o la puede pasar, de acuerdo a como ella considere que sea. Después, si esta ley ha pasado este comité y ha sido aprobado por el comité, entonces ella tiene que darle el visto bueno y tiene que pasar a la Cámara en pleno. Tiene que ser aprobada en la Cámara en pleno y después tiene que pasar también al Senado, donde también tiene que ser verificada. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen que aprobarla en su mayoría, que a mi entender es el 2/3 de tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. Y esta es la manera como se pasa una ley. Sin embargo, habiéndolo pasado tanto como por una cámara como por la otra, luego tiene que pasar por el segundo poder, el segundo poder del gobierno, que es el poder ejecutivo, que es el presidente. El presidente tiene la alternativa de que él puede vetar esta ley. Puede decir, no, yo estoy en contra de esta ley y puede dar las razones. Pero si esta ley tiene buena aceptación en el Senado como en la Cámara de Representantes, entonces esta ley puede pasar a pesar de que el presidente no la apruebe. También el presidente puede vetarla, incluso, bueno, eso no lo entiendo, así que no se los nombro. Sin embargo, en los papeles que les pasé la clase pasada, allí hay un esquema en el cual está explicado todo esto que yo les estoy explicando. Y esto es solamente para ver cómo se pasa una ley. Esta ley también se le puede decir que es constitucional o no constitucional por el poder judicial. Ok. Ahora, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, vamos a verlo en lo que les iba a compartir. Ok, aquí pone que es el poder ejecutivo, que es el presidente de Estados Unidos. Él está encargado de, bueno, en comparación con otros países, el poder ejecutivo no tendría tanto poder como en otros países, ¿no? Pero tiene una función más que todo representativa y se rodea de un grupo de personas que se encargan de gobernar, pero la verdad es que no he entendido muy bien cómo eso funciona. Una duda, ¿Perdón? perdón. Lo que pasa es que estaba pensando en la duda que tenía. Y es cuando esta gente que influye, no, hablando ya del poder legislativo, o en la Cámara de Representantes, ¿influye en un solo representante o tiene que ir hacia la presidenta, que es Nancy, y ella lo pasa esta nueva ley? ¿Tú quieres Algo. decir la ley? Sí, cómo es el proceso de esa ley nueva? O sea, lo que no entendí es quién es la que lo propone y después pasa
¿no? A la Cámara Alta y después ya ellos creo que lo lanzan para que todos lo aprueben, algo así. No, es lo que no entendí bien. Déjanos verlo aquí, porque aquí hay un esquema que entonces nos puede mostrar mejor cómo es eso, ¿verdad? Aquí. No lo he pasado. Aquí. ¿Lo ven? ¿Cómo se pasan las leyes? ¿Lo ven? Sí, Oh, me lo he cambiado. Ajá. ¿Se ve mejor ahí? Bueno, yo lo hice con un dibujo, lo que pasa es que ya lo borré, por eso no te lo mostré otra vez. Pero todo comienza con una idea, que según la página del gobierno de Estados Unidos, hasta un ciudadano normal podía aportar esa idea. Cuando consigue un congresista que la pueda pasar a la cámara baja o a la cámara alta. Esa idea, un proyecto de ley, según lo pone aquí, puede iniciarse tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Cuando va a la Cámara de Representantes, ponen ese proyecto en una cajita, se le asigna un número y luego esto pasa a un comité. Este comité se encarga de estudiar el caso, de ver si es viable o si lo quieren poner como ley. Y es allí donde ejercen, hasta donde yo sé, ejercen dos bandos que pueden ser a favor o en contra, uno o los dos, que serían estos grupos de influencia que se les llama lobbyistas también, que son, por ejemplo, el Tea Party Movement o los hermanos Koch, por decir dos ejemplos. Hay más, pero no sé qué otros más hay. Y estos pueden frenar ese proyecto de ley o pueden promover ese proyecto de ley. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes puede parar ese proyecto de ley o puede pasarlo. Es decir, puede aprobarlo. Eso es tu pregunta. sí, Matías, ¿sí? sí, Raquel, sí, más o menos ya creo que entendí. Ok. Entonces, Después de esto, después de que este comité hace su estudio de ese proyecto de ley y el presidente de la Cámara de Representantes lo aprueba, entonces pasa a la Cámara en su totalidad y es aprobado o no. Si ese proyecto es aprobado, como dice aquí, el Congreso debate y vota, ¿verdad? Y entonces lo aprueba, y si ha empezado en la Casa de Representantes, entonces tiene que ir al Senado. El Senado también lo tiene que aprobar en mayoría. Y cuando ambos lo han aprobado en mayoría, entonces es que se le pasa al presidente. El presidente lo puede aprobar, firmarlo y aprobarlo, o lo puede vetar, devolviéndolo al Congreso, diciendo cuáles fueron las razones por las cuales no lo quiere aprobar. O puede, como dice aquí, no hacer nada. Entonces el presidente puede decidir no hacer nada. Si el Congreso está en sesión tras 10 días de no recibir una respuesta del presidente, el proyecto se transforma automáticamente en ley. Esto es solo cuando no ha tenido sesión el Congreso.
Si el Congreso está en sesión tras... perdón, disculpen. Si el Congreso está en sesión y han transcurrido 10 días en los cuales ellos han trabajado y sin embargo el presidente no les ha dado el visto bueno a esa ley, sin embargo pasa a ser ley automáticamente. Pero también hay otra cosa que se llama un veto de bolsillo o pocket veto, que es cuando el Congreso no está en sesión después de 10 días posteriores de haber enviado el proyecto de ley al presidente, entonces este puede optar por no firmarlo y en este caso el proyecto no se convierte en ley. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, gracias. Gracias, Raquel. De nada, a la orden. Ahora podemos adelantar con quienes están al mando del presidente. Esto ya lo habíamos nombrado, pero lo vamos rápidamente a nombrarlo. Si hay alguien que quiera leer el primero y el segundo párrafo. Leo, Sí. el presidente de los Estados Unidos, en inglés President of the United States, acrónimo POTUS, es el jefe de Estado y de Gobierno de los Estados Unidos. Es el más alto cargo político del país por influencia y reconocimiento. El presidente lidera el poder ejecutivo del gobierno federal. Entre otros poderes y responsabilidades, el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, artículo 2, sección 2, encarga al presidente la fiel ejecución de la ley federal. Hace del presidente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lo autoriza a nombrar oficiales ejecutivos y judiciales con el consejo y consentimiento del Senado. Lo sitúa al frente de la política exterior de los Estados Unidos y permite al presidente conceder indultos o moratorias. Muchas gracias, Graciela. Bueno, como ya Graciela lo ha nombrado, él ejerce de comandante en jefe. Por eso sabemos que Trump tenía la autoridad de poder enviar fuerzas militares a los estados y también porque aquí dice que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero eso depende cómo el presidente también quiera gobernar, ¿verdad? Fíjense que aquí dice que él está encargado de la política exterior de los Estados Unidos. Por eso debe ser que uno normalmente tiene la idea de que el presidente es el que tiene más, ¿cómo se dice? Como más autoridad o más poder en el gobierno. Pero de acuerdo a la Constitución y para poder pasar leyes, es necesario, tiene más poder el poder legislativo, que es el Congreso. Y ahora vamos, eso me acuerda de una cita y esa es la razón, no sé qué tanto tiempo tenemos. Creo que se me está acabando el tiempo. A ver. Tienes unos 10 minutos más. ¿Continuar o...? Tienes unos 10 minutos más. ¿Perdón? Tienes unos 10 minutos más. Ok. Entonces, bueno, por este incidente de esta persona que fue presidente de Estados Unidos, sabemos que Trump puede hacerse candidato para el 2024, porque este presidente fue el presidente número 22 y también el presidente número 24. Ahora vamos más adelante.
en esto, ¿verdad? ¿Quién es el superior, o es decir, el jefe del ministro de Justicia? El ministro de Justicia está a cargo del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de Estados Unidos es responsable de la aplicación de las leyes y la administración de justicia en los Estados Unidos. Yo esto no lo entiendo muy bien, pero si ustedes lo entienden o alguien lo quiere explicar. Creo que lo que lo que el texto quiere decir, que este poder es superior al cargo del presidente. O sea, demuestra que el presidente de los Estados Unidos no tiene el poder absoluto, sino que es regido bajo el poder superior del ministro de Justicia, que está a su vez dentro del gobierno dentro de la Corte Suprema, ¿no? Si no me equivoco, a ver. No, este es el Ministerio de Justicia. No, sí, tienes razón, estoy confundiendo con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es parte del gabinete del presidente. Del Poder Ejecutivo, sí. Entonces, de acuerdo como yo lo entiendo, el jefe del ministerio o del ministro de Justicia es el presidente, ¿cierto? Todavía, sí, todavía sí. Ok, y el Departamento de Justicia, lo importante yo creo aquí es que el Departamento de Justicia es el que manda o es el jefe del FBI y es el jefe del cuerpo de alguaciles. Esta no la conocía, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, pero pienso que es importante por cómo se vive en Estados Unidos, y de la DEA, que es la Administración para el Control de Drogas. Aquí dice que el departamento es responsable de investigar los casos de fraude financiero, y creo que eso tiene que ver con Trump, porque a él no se le pudo hacer nada mientras era presidente. Y está representando al gobierno de los Estados Unidos en asuntos legales, como en casos ante la Corte Suprema. Es decir, hay casos que se presentan a la Corte Suprema en contra de los Estados Unidos. Perdón. Y en esos casos, perdón, el Departamento de Justicia es el que... Discúlpame. Te ayudo. Sí. Este Departamento de Justicia, él tenía la función de controlar los movimientos del FBI y su transparencia, pero justamente en el gobierno de Trump, el FBI fue acallado. ¿Recuerdas el escándalo que hubo del presidente del FBI que renunció? Que lo renunciaron, ¿no? Primero amenazó con su renuncia, por eso George Bush creo que era. No tú podía dices hacer antes nada. de Trump. Primero era en el caso de Bush. Bush no pudo hacer nada de lo que Trump hizo por nada más, porque el presidente del FBI Sí. él amenazó con renunciar, pero el mismo, quisieron hacer lo mismo con Trump, pero Trump dijo, no es necesario que renuncies, yo te despido. Y Trump lo vota. Sí, sí. Ahí se puede ver el presidente ejerciendo su poder, ¿no? Exactamente. Gracias. Pero Solange. la cosa era que en la historia de Trump es que este ministro de justicia, digamos, se debía haber levantado contra el mismo presidente si su asunto era reportar, pero lo que hicieron fue encubrirlo todo con Trump.
O sea, que de acuerdo a esto, o sea, tú me estás diciendo que de acuerdo a al ejercicio de su profesión o de su cargo, podía haber frenado al presidente. No frenado, pero hubiese destapado todo. Entonces, si por ejemplo, todo eso se hubiese estado dando a conocer que el presidente estaba bajo corrupción, él perdía su poder sobre aquellos casos sobre la Corte Suprema que él tenía, que estaban a cargo del presidente. Aquí mira, en lo que tienes resaltado de azul dice, Sí. el departamento es responsable de investigar los casos de fraude financiero representando al gobierno de los Estados Unidos en asuntos legales, como en casos ante la Corte Suprema. Habían casos que estaban siendo, digamos, te puede decir que en cierta manera controlados en la Corte Suprema por el Poder Ejecutivo. Pero pero si esto se hubiese sabido, esos escándalos del FBI, toda la corrupción de Donald Trump, se hubiese dejado, se hubiese podido investigar y confesar todas estas cosas, el Poder Ejecutivo perdía su autoridad sobre aquellos casos ante la Corte Suprema. Entonces, él no podría haber colocado tampoco los jueces porque estaban en investigación, hubiese estado en investigación. Entonces, lo que hicieron fue un abuso de poder y así acallaron, digamos, prolongaron el poder de Trump y le dieron fuerza porque encubrieron todo esto que Wow. acontecía. O sea que en principio, no me recuerdo cómo se llamaba, Comey ha podido destapar entonces todos los problemas ante la ley que tenía Trump. Sí, de hecho eso intentó, pero para que no lo haga, lo que hizo Trump es simplemente no dejarse intimidar con la amenaza de Comey. Y lo que él hace es, dice, mira, entonces si tú piensas hacer eso, yo voy a ejercer mi poder sobre ti y te voy a despedir. Y al despedirlo, él pierde el, el seguro, se puede decir, La autoridad. del cargo. Entonces, ya no es presidente, ya no puede sacar a flote las verdades. Digamos, siendo que ya no es presidente del FBI, ya no tiene esa función de confesar lo que él está haciendo. Entonces, si él habla, sería como, siendo que ya no es presidente del FBI, como lo que hizo Snowden, pero no recuerdo cuál es el cargo que lo anunció. Como infiltración o algo así. No me acuerdo exactamente el cargo. Contra él sería. Entonces, lo que hizo Trump simplemente es destituirlo y al destituirlo, entonces él pierde ese poder de hablar de las cosas del Estado. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, bueno, era como una lucha de poder, ¿no? Exactamente, solo que ahí se la jugó bien Trump, el rol. Él se impuso. Ajá. Y Lo el que, otro, o sea, como lo intimidó, ¿no? Supongo. no. Fue una estrategia de movida o sea, los movimientos que hizo Trump fueron bien estratégicos. Ya creo que entiendo. Comey ha tenido que proceder más rápidamente que Trump. Ha tenido que adelantarse y poner todos los cargos antes de que lo despidieran. Pero entonces Trump se le adelantó y lo despidió. Entonces le Exacto, quitó la autoridad. exacto. Entonces, si hubiese confesado esa autoridad, hubiese sido como que si él hubiese estado revelando cosas del Estado, que ya no es su cargo hablar sobre esas cosas, entonces eso hubiese sido como un robo de información, igual que el caso de Snowden. Entonces, lo que quiso hacer Comey fue lo mismo que hizo con Bush,
amenazarlo que esto pasaría y si esto pasaría, pasaría esto, ¿no? O sea, el pueblo se levantaría. En Bush funcionó porque Bush tuvo miedo. En el caso de Trump no funcionó porque Trump le hizo frente y se adelantó su movimiento. Antes que él haga esto, yo te quito el poder, entonces ¿tú de qué vas a hablar? Si hablas, no tienes poder, eres un civil más. Entonces, en esto jugaron bien el juego de poderes, Trump lo jugó mejor que Comey. Oh, Solo interesante. por esta vez. Sí, interesante y también, ¿cómo se dice? En inglés se dice frightening, que te da como miedo, ¿no? Porque a pesar de que hay métodos legales para frenar a una persona como Trump, sin embargo, ellos pueden manejar las cosas de tal manera que sin embargo se hagan del poder y se hagan dictadores, ¿no? Eso. Wow, bueno, muchas gracias. ¿Hay otra cosa que quieres explicarnos de aquí? No, no. Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí vemos a Merrick Garland, que es el actual fiscal general. Pero esta es una foto de cuando Obama estaba de presidente. Y luego procedemos a ver cómo se estructura el Poder Judicial, pero esto ya lo habíamos visto. Se los nombro apenas. La Corte Suprema de Justicia es la que está por encima de las dos ramas, la federal y la estatal. Son como dos organizaciones ay, no sé cómo se diría, cortes, creo que es la palabra. Las cortes federales son las que están a nivel del gobierno de todo el país, que es Estados Unidos en este caso. Y las cortes estatales son las que son de los estados. Cada estado tiene su propia Corte Suprema. Esta tiene una subordinada que es el Tribunal de Apelación del Estado. Aquí no se ve completo, no sé por qué. Y la otra es el Tribunal de Primera Instancia. Igualmente, a nivel federal, hay una Corte de Apelaciones o tribunales de circuito o las cortes tribunales de primera instancia. Esta es la estructura de ellas, ¿verdad? Después de que pasa de la a la Corte Suprema del Estado, entonces podría ir hasta la Corte Suprema de Justicia. Bueno, aquí esto lo saqué de un artículo que no lo pude verificar, pero decía que si el Poder Judicial está bajo control del Poder Ejecutivo, la norma de su actuación nunca será la Constitución y las leyes, sino lo que instruya el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. Los casos de Nicaragua, Honduras y Bolivia son muy claros. Aquí pone solo esto, pero yo agregaría a esto, agregaría Rusia. En México, después de una lucha de décadas, se ha podido construir una Suprema Corte de Justicia de la nación independiente del Poder Ejecutivo. Esto es en el caso de México, ¿verdad? Pero me pareció interesante esta frase porque fíjense que esto ha ocurrido en Nicaragua, en Honduras, en Bolivia, y yo también agregaría no solo Rusia, sino también Venezuela,
porque la Constitución venezolana también fue cambiada por Hugo Chávez, que fue el que era presidente antes de Maduro. Pero son prácticamente, se les llaman presidentes, pero son prácticamente, por cómo actúan, son prácticamente dictadores. Vamos más abajo a la cita de por qué nosotros tenemos que saber estas cosas. Y yo diría que con esto terminaríamos, ¿no? La duda, ¿Sí? Raquel, Sí, la dime. anterior, por favor, ¿puedes volver? Ah, sí. Acá ¿Esta? dice, sí, es que todavía no sé, estoy más lento creo. Pero el tema es que ahí dice, si el Poder Judicial está bajo el control del Poder Ejecutivo, o sea, es como que Trump es el que tiene poder sobre eso, o perdón, el Poder Ejecutivo que es su representante, el gabinete, o sea, tiene más Esto, poder que el judicial. ay, Ellos son los que determinan o cómo lo hacen, cuál es su poder exactamente ahí con ellos. no sé si entiendo bien tu pregunta, pero... Creo que ya lo entiendo. Ah, sí, sí, ¿lo puedes explicar? Lo primero dice que el Poder Judicial serían las Cortes Supremas, ¿no? Ese es el poder Judicial. Es la Y, Corte Suprema de Justicia, sí. ajá, y acá dice, si el Poder Judicial está bajo el control del Poder Ejecutivo, la norma de su actuación nunca será la Constitución y las leyes, sino lo que construye el Poder Ejecutivo. Y lo que pasa aquí es que lo que hizo Trump en el Poder Judicial fue colocar jueces que estuvieran de acuerdo con él, o sea, partidarios de él. De esta manera, él mueve o construye, se puede decir, el Poder Judicial de tal manera que se asegure que esté todo bajo su favor. Así es como lo controla, pero en realidad debería ser que este poder sea completamente independiente y tiene la responsabilidad de controlar y restringir al mismo presidente en caso de abuso de poder. Pero Trump lo manejó bien, se puede decir, para sus planes, para sus propósitos. Y él construyó de tal manera el Poder Judicial que él tenía el control sobre él. Y los mismos casos pasan o pasaron en Nicaragua, Honduras y Bolivia, según este artículo. Ujú. Y bueno, ya sabemos que Putin también cambió las leyes de acuerdo a su conveniencia, y que el Poder Judicial de allá está también a favor de Putin. Y bueno, yo diría que en el caso de Venezuela también, pero no sé hasta qué punto, pero yo diría que sí, porque ellos pueden ejercer o ejercen un poder a manera dictatorial, ¿cierto? ¿Me entienden? Sí, Matías, ¿eso responde a tus preguntas o todavía tienes algo sobre eso? No, sí, clarito. Muy bien, gracias. De nada, gracias, Solange. Aquí. Y entonces ahora si alguno quiere leer esta cita. Te ayudo. Ajá, sí, pero, a ver. Cita del Espíritu de Profecía, Elena G. White. Ujú. ¿De dónde viene la ley dominical? En el libro Conflicto de los Siglos, ¿todo o solo lo que está subrayado? Pues Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y ejercerá toda la autoridad en la primera bestia,
anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas como el dragón y la bestia, semejante al leopardo, y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera. Indica que la autoridad en esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Gracias, Solange. Bueno, yo les puse esta cita porque a mí aquí vemos por qué es importante, porque nosotros, por ejemplo, yo, no sé los demás, pero yo, por ejemplo, miraba era nosotros queremos ver cómo se impone la ley dominical, entonces tenemos que ver, de acuerdo a esta cita, qué hace el poder legislativo y el poder judicial, porque ellos son los que hablan, o hablan como dragón, o son los que llegan a imponer las leyes que, que muestran o que, ¿cómo lo diría? Que hacen el homenaje al papado. Y como bien sabemos, nuestra prueba o la prueba de nuestra época es el sexismo y la homofobia. Y, mm, y dentro del sexismo yo incluiría también lo que es la posición en contra del aborto, de dejar la libertad de cada quien o de cada mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Y, y es por eso que es importante que sigamos estos temas. Para terminar, les quería nombrar algunas, yo supongo que ya se lo han visto. El tema nuestro eran los 3 poderes del gobierno y las elecciones de Estados Unidos. A mí me llamó la atención de que la anciana Tess, cuando hizo su clase, que las dividieron en 2 porque era una clase bien larga, donde hizo un resumen de todas las clases que ha hecho después de que tocó el tema de, si mal no recuerdo, del toro Apis en mayo del 2020 hasta la actualidad. Y cuando nosotros vemos esta tabla que nos tradujo el anciano Marco, hay varias clases en las cuales ella toca el tema de específicamente, que está citado aquí en esta cita, está en el 8 de agosto del 2020, que es el hablar de una nación. Entonces nombra las 3 ramas de gobierno y la ley dominical. También el 15 de agosto, cuando habla del 2014 como punto de inflexión en los que el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial, toca esos puntos. Y también en el campamento de Francia, que fue en octubre, a finales de octubre, la segunda presentación trata de la cosecha y a mí me parece que tenía que ver con esto porque habla de concordia a nivel interno y a nivel externo en el 2020. Y finalmente me salté una. El 18 al 20 de septiembre en el camping o el campestre de Oceanía, donde trata las elecciones del 2020. Y la última que encontré, no vi otra,
en diciembre tocó también el mismo tema de las elecciones de Estados Unidos y la madurez espiritual, así se llamaba la clase, donde trata también las elecciones 2020 en la dispensación, en nuestra dispensación de compromiso. Y bueno, con esto terminó hoy el tema, pero en realidad este tema no se termina porque ya ven todo lo que hay. Y bueno, para el que tenga interés o quiera profundizar a estos asuntos, en realidad todo esto es cumplimiento de profecía y lo puede bien hacer. Tenemos todo el material y que, bueno, el Señor les bendiga en sus estudios y en que estemos bien firmes en la verdad para poder hacer nuestro trabajo y para mantenernos fieles al Señor y pasar las pruebas. Si me quieren acompañar en una oración. Muchas gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Con gusto, sí, gracias a ustedes. Te acompañamos en la oración. Sí, sí. ¿Oro? Claro. Ok. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia que tienes con nosotros. A pesar de que este es un mensaje tan completo, y bueno, yo digo a pesar, pero quiero decir que gracias por este mensaje tan completo, tan abarcante, tan innegable para mí. Y quiero pedirte que obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nosotros podamos estudiar todo lo que necesitamos estudiar, para que nosotros podamos hacer el trabajo que tienes para nosotros y para que nosotros podamos entender las noticias, el cumplimiento de estas profecías, para que podamos enseñarlas a otros en el momento establecido por ti. Queremos pedirte que tú nos bendigas en este día, en tu día santo, y que nosotros podamos en esta dispensación ejercer eso que esperas también de nosotros, nuestro amor hacia nuestros prójimos, y que podamos guardar tus 6 mandamientos, además de los 4 anteriores. Te pedimos por favor que estés con nosotros en este día y siempre, y te damos gracias por estas verdades que hemos aprendido hoy. Gracias por todos los que han podido asistir y te damos gracias por tu gran bendición que nos das al darnos estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Erika. De Gracias. nada, gracias a ustedes. Bueno, Y no sé cómo hacer esto, pero Un abrazo para todos y feliz sábado. sí. Gracias. Para feliz todos. sábado a Feliz ustedes sábado. Nos vemos también. esta tarde. Tu cumpleaños, Graciela. ¿Qué pasó? Ay, Feliz gracias. cumpleaños, Graciela. No sabía que estabas de cumpleaños. Ay, yo Feliz tampoco. cumple también. No, Feliz no, cumpleaños. hoy Feliz no, hoy no. cumpleaños, feliz Fue el 5, cumpleaños, que Dios te bendiga, grandes en este día. gracias. No, no es hoy, fue el 5. Bueno, Ah, ese día. Chévere, esta semana. Una Bueno, foto que de la Dios te celebración. bendiga y que cumplas Muchas muchos años gracias. más. Muchas gracias. Igualmente que ustedes los vean. Claro que sí. Besos para todos y muy feliz sábado. Besos. Gracias. Un abrazo. Gracias por el saludo, Rey. Chau, chau. Chao, Chao, Ben. chao. Chau, chau. Nos vemos en la tarde en la clase de empatía. Sí. Bueno, Chao, chau, chao. chau. Gracias. Chao, A chao. ti. Gracias a ustedes. Muy lindo tema, muy lindo resumen. Gracias al Señor. Porque es tan amplio. Sí. Sí.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos luego, ¿sí? Ok, Chao. chao, chao.